Bueno, vamos a estar recordando el texto que, digamos, inspira esta serie de estudios, que es Colosenses 3:3, que dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, Dios nos llama en este tiempo de un tiempo especial, no solamente en nuestra ciudad, sino también en el país y en el mundo, a estar mirando las cosas de arriba, ¿no? Por momentos vemos a nuestro alrededor la crisis, vemos todas las dificultades que hay y nos desanimamos, pero Dios nos llama a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no olvidar que tenemos nuestra vida asegurada en el Señor, ¿sí? Bueno, esta historia empieza en este lugar que es un lugar donde se sembraba trigo, que son los campos de Belén, ¿sí? Belén es un lugar del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que justamente significa casa de pan, ¿no? Esta historia empieza en Belén y termina en Belén, ¿no? Y realmente en ese momento Belén era un lugar que había estado marcado como todas las ciudades y el país en los tiempos de los jueces. Nos fuimos un poquito hacia atrás en el tiempo, ¿sí? En relación a la historia anterior. Estaba marcado por la crisis, ¿sí? Había crisis de todo tipo porque el pueblo de Dios, una vez que ocupa la tierra prometida, Dios les había puesto algunas, digamos, normas que ellos tenían que cumplir, y justamente una de esas era no convivir con aquellos que no eran del pueblo de Dios. Y bueno, el pueblo de Dios no respetó esta norma, entonces de a poco se empezaron a ir contagiando o a ir tomando costumbres de los pueblos que vivían en esa zona. Entonces comenzaron, como dijimos la otra vez, a practicar cultos paganos, ¿sí? Adorar a Baal, a Cera, a estos dioses que, como decíamos el otro día, practicaban el sacrificio de los niños, o sea, esos cultos practicaban el sacrificio de los niños. También estaban con ritos que estaban tocando todo lo que es la inmoralidad, ¿sí? Con orgías y demás. Y el pueblo empezó a contagiarse de estas cosas, pero no solamente, digamos, que el pueblo estaba como en una crisis moral, sino que también por su pecado, Dios permitía que haya inseguridad, ¿no? Entonces aparecían merodeadores, personas o digamos, tribus que vivían cerca, que venían a saquear. Entonces lo poco que había, ¿sí? Los que vivían cerca invadían y saqueaban. Y no tenían rey, ¿sí? Esto está todo en el libro de Jueces. El último versículo del libro de Jueces dice que en ese tiempo no había rey y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que también habla de una crisis política, no había una dirección que pudiera dirigir al pueblo correctamente y guiarlo para poder salir de toda esta situación, ¿no? Y por supuesto todo esto también, sumado a algunas cuestiones climáticas y demás, hacía que estuvieran tiempos difíciles en cuanto a lo económico. Bueno, en ese tiempo justamente no hubo lluvias, y la protagonista principal de esta narración en la Biblia, que es Noemí, tuvo que mudarse de Belén, ¿sí? El significado es casa de pan, pero justamente no había alimento, no alcanzaba el alimento, y se mudaron para otro lugar que es Moab. Acá están algunos de lo que recién iba diciendo, ¿sí? Bueno, acá está, no habían echado a las naciones como Dios les había mandado, no conocían a Dios, ¿sí? Una vez que Josué se muere, los siguientes integrantes del pueblo de Dios desconocían a Dios, todos los milagros que había hecho cuando salieron de Egipto, ¿no? Eran acechados por los robadores que los despojaban y no tenían, digamos, las facultades para hacer frente. Bien, seguimos avanzando. Y acá viene, la verdad que el libro de Ruth es para leerlo todo, habría que leer todo el libro. Tiene 4 capítulos, pero son 2 hojitas y media, lo podemos leer, no es muy largo. Y tiene, no solamente narra la historia personal de Noemí y de Ruth, sino también toda la historia de amor de Ruth y su segundo esposo, ¿sí? Así que la verdad que es recomendable para leerlo y también aprender. Pero bueno, había un montón de enseñanzas, un montón de cosas que podemos tomar, pero centrándonos en el tema nuestro, que es cuando la incertidumbre en el tiempo de crisis, ¿sí? Que cómo estamos nosotras, cómo podemos enfrentar la incertidumbre. Entonces yo elegí algunos versículos y fui viendo también cómo estas protagonistas reaccionaron
frente a toda esta situación. ¿Sí? Dice en el capítulo 1, versículo 15 al 17 y después el 21, Noemí, la suegra de Ruth, se había ido a vivir a Moab, y estando allí le pasaron un montón de cosas. La primera es que se le muere su marido, ¿sí? Y tenía 2 hijos ella. Estos 2 hijos se casaron con 2 chicas que vivían en ese lugar. ¿Y qué pasó? También ellos murieron. Entonces, definitivamente Noemí queda viuda, sin hijos y con sus 2 nueras. Entonces, después de haber estado 10 años viviendo en ese lugar, toma la decisión de volver a su pueblo de origen. Y en ese, digamos, momento es donde comienza la narración de este libro y donde justamente tiene este diálogo con sus 2 nueras, ¿sí? Las nueras quieren seguirla, ¿no? Pero bueno, Noemí les dice, no, no me sigan, no vengan conmigo. Una de las 2 decide volver con su familia, pero Ruth no. Ruth, digamos, ella tiene una decisión tomada, que es acompañar a su suegra. Sabemos que en ese tiempo las viudas pasaban necesidad, ¿sí? Una persona que era viuda y mayor y no tenía hijos que la mantengan, estaba condenada a la mendicidad. Entonces Noemí, aún siendo extranjera, tuvo misericordia por su suegra, ¿sí? Y cuando ella le insistió en que se quedara en su país, Ruth decidió acompañarla. Entonces dice el versículo 15, y Noemí dijo, vuélvete tú tras ella, ¿sí? La otra nuera ya se había vuelto con sus padres. Y respondió Ruth, un versículo sumamente conocido que dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. ¿Sí? Esto es todo lo que responde Ruth a su suegra, Noemí, cuando le dice, no, volvete, yo me vuelvo sola a Israel. Bien, fíjense qué nuera, ¿no? Yo que soy mamá de varones, digo, qué nuera que tenía Ruth. Realmente estos hijos este hijo había elegido muy bien a su nuera. Y el versículo 21, que lo expresa Noemí cuando vuelve, ¿sí? A su tierra, cuando llega a su ciudad. Imagínense las vecinas, después de 10 años de verla y que vuelve sola, sin su marido, sin sus hijos, envejecida. Seguramente imagínense cómo estaría su rostro, muy digamos, debilitada, ¿no? Por toda esta situación. Y entonces Noemí dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Sí? Este es un poco el panorama general, ¿no? Por un lado tenemos Noemí, que está pasando una prueba sumamente difícil porque además de todo lo que les había ocurrido en cuanto a la situación general que había en ese momento de incertidumbre, porque ya dijimos, no había líderes políticos que pudieran llevar adelante el país, había crisis económica, se estaban yendo el pueblo tras la idolatría, ¿sí? Estábamos en un tiempo donde había mucha inseguridad. Bueno, sumado a todas esas cosas, su situación personal en este caso que era de duelo, ¿no? Noemí, tanto como Ruth, las 2 estaban atravesando un tiempo de duelo. Y bueno, entonces la visión en este tiempo de Noemí es esta, ¿no? Yo me fui llena, pero Jehová o Dios me ha vuelto con las manos vacías. Acá está un poquito el panorama de Noemí. Miren lo que Noemí le había dicho a sus nueras. Dice, yo no tengo más hijos, ¿sí? Eso significaba que ella no tenía posibilidad de sostenerse económicamente, porque en esa época dependían las viudas de sus hijos. Dice, no tengo marido, ¿sí? Es decir, no tenían la posibilidad de amar, de tener un vínculo, ¿sí? Un vínculo íntimo, porque ya había perdido a su marido. No tengo juventud, dice, está en los primeros versículos que no hemos leído, pero ella expresa justamente esto, ya soy vieja, no puedo otra vez casarme, tener hijos, ¿no? Y volver a reconstituir mi vida, ¿sí? Entonces no tengo esta posibilidad de reiniciar. No tengo tiempo, ¿no? Justamente, mis días ya van pasando, entonces no puedo revertir mi situación. Entonces ella misma expresa que tiene amargura, está amargada, y su nombre, que significa dulzura, se transformó su situación personal en amargura, porque todo esto la estaba afectando en forma
realmente profunda, ¿no? Estaba atravesando un tiempo muy duro en su vida. Y dice además, y tengo a Jehová en contra de mí. O sea, ella sentía como que Dios había permitido todo esto. Tal vez pensaba que la estaba juzgando por algo, ¿sí? O que estaba pagando algún pecado, no sabemos, no está especificado ahí en la Biblia, pero sí, este es lo que ella sentía, ¿sí? No quiere decir que esto era lo que Dios estaba haciendo, sino que era su sentir, ¿no? Y muchas veces nos pasa a nosotras, cuando estamos en momentos difíciles, en tiempos duros para nuestra vida, que vemos un poco así como Noemí, ¿no? Empezamos a ver todo lo que no tenemos, o empezamos a ver lo que teníamos y perdimos, y que todavía nos cuesta, digamos, asumir, ¿no? Ni hablar cuando estamos diciendo de los afectos, ¿no? Los duelos, obviamente, por los afectos es algo muy difícil, muy personal, y Dios trabaja en cada vida. Pero también a veces pasamos duelos por la pérdida de, por ejemplo, puede ser que extrañemos la ciudad donde vivíamos, que extrañemos un trabajo, un grupo de amigos que no podemos compartir, ¿no? Hay muchas cosas que por ahí no tenemos, y entonces eso también es como una especie de separación, y que tenemos que también ir con el tiempo asumiendo, ¿no? Entonces, en este tiempo Noemí estaba pasando por la etapa más profunda de este duelo, ¿no? Estos 10 años de haberse ido, haberse, digamos, incorporado a esta nueva ciudad, o campo, no sabemos si era, ¿sí? Pero es decir, volver a, digamos, organizar su vida, y de golpe que le pasa todo esto y tiene que volver, ¿no? Y además uno piensa también, si vuelvo quisiera volver triunfante, quisiera volver con todo solucionado, ¿no? Así sería la mentalidad humana. Y este es el panorama según Noemí. Noemí estaba amargada. Noemí tenía un panorama de incertidumbre, ¿sí? No sabía qué iba a hacer de su situación económica. No podía proyectar, ¿sí? Ella en ese momento, como estaba, digamos, emocionalmente, y aparte porque el contexto tampoco era favorable, no podía armar un proyecto y decir, bueno, a partir de ahora voy a hacer esto, me voy a volver a casar, ¿sí? No podía otra vez establecer un vínculo, ¿no? Ahora vamos a ver por qué yo digo esto de no podía establecer un vínculo. También estaba pasando por un tiempo de incertidumbre espiritual, porque ella sentía que Dios estaba en su contra, ¿no? Y es lo que dice ahí en el versículo, a ver si lo tengo acá a mano y se los leo. Dice el 20, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. El 21 dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que estamos atravesando pruebas en nuestra vida, que Dios pone pruebas para nuestro crecimiento, pero nosotras sentimos que Dios nos está afligiendo solamente, ¿no? Y entonces pasamos por una incertidumbre espiritual, porque decimos, pero Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que afrontar este tiempo? ¿Por qué tengo que pasar por esta prueba tan dura, ¿no? Y nos pasa a todas, en algún momento todas sentimos incertidumbre, vemos que nuestro panorama está indefinido o que no podemos concretar lo que habíamos planeado, y nos pasa por ahí como a Noemí, tal vez estamos amargadas o entristecidas, ¿sí? O tenemos miedo, porque la incertidumbre también nos genera miedo, pero dice, en la palabra de Dios dice que en Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra para que seáis perfectos y cabales. Dios nos quiere hacer perfectos, ¿qué quiere decir? Que no tengamos ningún error, no. Ahí perfecto se refiere a que quiere completarnos, nos quiere hacer maduros, ¿no? Entonces, cuando Dios permite las pruebas en nuestra vida, es porque nos está mostrando, primero, en qué estado estamos, porque si no viene la prueba, nos pensamos que está todo perfecto y no es así. Pero además, cuando pasamos por la prueba, Dios nos ayuda a madurar, ¿sí? Nos ayuda a crecer, nos ayuda digamos, ir evolucionando, no sería la palabra por ahí, pero sí a ir madurando espiritualmente, ¿no? Y por último, también había una incertidumbre en cuanto a su servicio al Señor. Fíjense que ella le dice a Noemí, vuélvete tú tras ella, ¿no?
Evidentemente, ahora vamos a ver que la influencia de Noemí sobre sus nueras, había sido impresionante, porque las dos, que eran extranjeras, estaban dispuestas a acompañarla para volver a su pueblo, para volver a Israel, ¿no? Y en esa época ser viuda y ser extranjera era como estar, ya dijimos, en lo más bajo de la escala social. Pero Noemí, en los tiempos anteriores a este momento de tanto dolor para ella, había influenciado espiritualmente a sus dos nueras, de forma que ellas tenían un vínculo tan profundo que no la querían abandonar, no querían dejarla librada a su suerte, sino que querían ir con ella. Pero en este momento ella estaba pasando por un momento tan difícil que cuando la quieren acompañar les dice, no, vuélvete. A Orfa, que es la otra nuera, le dice, vuélvete con tus dioses, con la casa de tus padres, ¿no? Y a Ruth le dice lo mismo, ¿sí? Vuélvete tú, vuelve tras ella, ¿no? Entonces tal vez en este tiempo difícil que nosotros estamos pasando, porque para nosotros no es lo mismo reunirnos por el Zoom que estar cara a cara y compartir, abrazarnos, darnos un beso, saludarnos, ¿no? O por ahí queremos acompañar a alguien, ayudarlo, y no podemos porque tenemos limitaciones, horarios, días que podemos salir, no podemos juntarnos en las casas, ¿no? Entonces es un tiempo donde tal vez nuestro servicio al Señor se ve como, sentimos que está interrumpido, ¿no? Y tal vez nos pasa como ella, pensamos que no podemos ya ayudar a nadie ni ser de influencia, pero Dios tiene muchas cosas para nosotros. Y acá, bueno, yo hice como unas preguntas. ¿Vivimos en amargura? ¿Estamos amargadas, ansiosas? ¿Estamos pasando por un tiempo de crisis? ¿Nos sentimos vacías? Vieron que Noemí dice, yo me fui llena y vuelvo vacía. Después vamos a ver si era tan así, si se fue tan llena y si volvió tan vacía, ¿no? Pero en ese momento ya lo veía de esa forma. ¿Sentís que Dios está en tu contra? A veces nos pasa eso. Sentimos que Dios está en contra nuestra. ¿Qué hice para que me pase esto? ¿Estamos en tiempos de incertidumbre? Bueno, vamos a ver qué le pasó a Ruth, ¿sí? Miren lo que dice este salmo para todas aquellas que estamos pasando tiempos de incertidumbre. Dice Salmo 71:20, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Cuando estamos pasando por estos tiempos tan tremendos, ¿sí? de vulnerabilidad emocional, digamos, dificultades, ¿no? Pensar en esto. Dios a veces nos permite pasar angustias y males, o ver angustias y males, y nos sentimos que estamos perdiendo la vida, pero Él vuelve a vivificarnos. Él nos levanta del abismo, nos levanta del pozo donde nosotras nos sentimos y nos restaura y nos vuelve a poner en marcha, nos vuelve a utilizar, nos vuelve ¿sí? a hacernos sentir útiles. Fíjense Ruth que era extranjera, ¿sí? Dice en el versículo, bueno, no tengo acá a mano el versículo, pero que cuando Noemí le decía, no, volvete, anda con tus padres, en un momento Ruth le empezó a decir, no me ruegues que te deje, el 16, que ya lo habíamos leído, no me ruegues que te deje, que me aparte de ti, donde quiera que tú fueres, iré yo, ¿sí? Y sigue diciendo ahí todo lo que le dice a su suegra, y entonces dice el 18, y Noemí, viendo que estaba tan resuelta, ¿sí? No insistió más, la dejó que la siga, ¿sí? Entonces vemos acá la actitud de Ruth. Ruth también estaba pasando, ¿no? Por la pérdida del duelo de su marido y todo el contexto de crisis que le afectaba también a Noemí. Y con esto no las estamos comparando porque son dos personas diferentes, ¿no? Y nosotras también somos personas diferentes. Pero Ruth había tomado una decisión. Fíjense, acá se ve una genuina hija de Dios. ¿Por qué? Primero dice, no te voy a dejar, Noemí, porque ella sabía que Noemí le había mostrado una nueva vida junto a Dios, ¿sí? No me voy a apartar, no me voy a apartar. Esto habla también de una nueva convicción, ¿sí? Ruth estaba segura del camino que tenía que tomar, ¿sí? De esta nueva dirección. Donde vayas, voy a ir yo. ¿Por qué? Porque esto me acerca a Dios, ¿sí? Viviré donde vivas. Tiene un nuevo propósito para su vida. Y está dispuesta a abandonar su pueblo. Dice, tu pueblo será mi pueblo. ¿Mm? Ella pasa a pertenecer a esta familia del pueblo de Dios, Ruth. Dice, tu Dios, mi Dios. Abandona la idolatría, que era lo que le habían enseñado desde la niñez, como decíamos hace un ratito,
Dice, y si hace falta, moriré, donde tú mueras, moriré, ¿sí? Esta fidelidad. El significado del nombre de Ruth es amistad, ¿no? Fíjense el vínculo, la relación que tuvo ella con su suegra. Eran amigas, ¿sí? A pesar de la, digamos, de la edad y la diferencia, era un vínculo de tanto afecto que ellas eran como amigas, ¿no? Y ella, Ruth, estaba dispuesta a no abandonar a su suegra, a su suerte y dejarla y que sufra, sino que con fidelidad se acercó y no la iba a abandonar. Pero además, aunque Noemí sentía que no podía hacer más nada, fíjense la bendición y la influencia espiritual que fue para Ruth. Le presentó a Dios, le presentó esta nueva familia, que es la familia de Dios, le enseñó a tener convicciones claras en el Señor, le mostró esta nueva vida, le enseñó a abandonar la idolatría, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotras pasamos por momentos de desánimo, pasamos por momentos de crisis como ahora, porque vemos toda la incertidumbre y no sabemos y decimos, uy, ¿qué pasará con la iglesia? ¿Se volverá a abrir? ¿No se volverá a abrir? ¿Nos podremos congregar o no? Y pensamos que no podemos seguir sirviendo al Señor o que lo que hicimos no sirvió. No, para Dios sirvió, ¿sí? Fíjense cómo el ejemplo de Noemí impactó en la vida de Ruth, y Ruth estaba segura de lo que iba a hacer. Bien, y acá está el texto que ya lo habían dicho al principio, sin haberlo mencionado. Dice, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. En este tiempo de incertidumbre, Dios nos llama a caminar por fe y no por vista. Si caminamos mirando lo que hay alrededor, vamos a desanimarnos. Nos vamos a poner a lamentarnos por todo lo que hemos perdido y nos vamos a sumir en la crisis. Por eso no tenemos que perder de vista y apuntar nuestra mira a las cosas de arriba y caminar por fe, no por vista. ¿Sí? Dios nos da esta certeza, ¿sí? La fe, que es la convicción de lo que no se ve, ¿sí? La convicción de lo que se espera, nos da Dios. Podemos andar por fe, sin estar mirando a nuestro alrededor, ¿no? Dios nos llama hoy, y acá puse la pregunta, ¿caminás por fe o por vista? ¿No? Qué desafío. Pero fíjense, acá yo puse esta imagen que es un boomerang. Vieron que el boomerang vos lo arrojás y después vuelve. Yo no sé bien, nunca lancé un boomerang, pero sé que es así, los que saben lanzarlo, es un elemento que se usa para la recreación, creo que originalmente era para cazar animales, y vos lo arrojás y vuelve, ¿no? Entonces pensaba en Ruth. Fíjense, Ruth fue recompensada por Dios porque ella fue, digamos, fiel a lo que había aprendido, ¿sí? No abandonó a su suegra, ¿no? Ella puso todo por esta amistad que tenía con su suegra. Y cuando llegó a ese nuevo pueblo donde nadie la conocía, ¿saben? Las personas empezaron a ver su esfuerzo para ayudar a su suegra y el testimonio, ¿sí?, que tuvo Ruth, que Dios hizo que un hombre de la familia, que era la costumbre en esa época, ¿sí?, un hombre de la familia de su marido, tenía que redimirla, es decir, tenía que casarse con ella para poder darle descendencia, ¿sí?, para no perder las propiedades, ¿no? Bueno, era una costumbre de esa época. Bueno, esta mujer que era extranjera, que era viuda, en ese pueblo de Belén, fue conocida por su amistad con su suegra, por el esfuerzo que hizo para sostenerla y por el buen testimonio que tenía. Y Dios la recompensó. Cuando nosotras hacemos las cosas como Dios quiere, no tenemos que estar pensando en la recompensa, pero Dios nos bendice porque estamos tomando buenas decisiones, ¿sí? Y Dios le dio una hermosa historia de amor, que después la pueden leer en el capítulo 2, 3 y 4, donde este hombre llamado Boaz la va a elegir por esposa y se va a casar con ella. Y también bendijo a Noemí, es decir, todo lo que Noemí le había enseñado a Ruth, todo el tiempo que había sido de influencia, también recibió una bendición Noemí. ¿Vieron que dijimos que Noemí había dicho, yo me fui llena y volví vacía? Así decía el versículo, ¿no? Ella decía, yo me fui llena de Belén y volví vacía. Pero ¿saben qué? Noemí en ese momento, como estaba atravesando este tiempo de amargura, no tenía muy claro en realidad que cuando ella se fue de Belén se fue porque no había alimentos, ¿sí? Tenía a sus hijos y a su esposo, pero no se había ido tan llena. Y para los israelitas irse de su pueblo, ir a vivir entre los extranjeros,
espiritualmente tampoco estaba bien. Entonces, fíjense cómo ella tenía como cambiado un poco la percepción. Dice, me fui llena y volví vacía. Y no es así. Ella se fue vacía o con algunas cosas que le faltaban, pero Dios no la mandó vacía cuando volvió, porque tenía a Ruth. Y ella no sabía, fíjense que estuvo a punto de dejar a Ruth en su país, pero no sabía todas las cosas que iba a hacer Dios por medio de Ruth en su vida, cómo iba a ser bendecida. Y todo ese tiempo que ella trabajó en la vida de Ruth, compartió con Ruth, le mostró su relación con Dios, ¿sí? Iba a ser, ¿no?, recompensado. Así que Dios recompensó a Ruth por su amistad, por su esfuerzo y testimonio, pero también bendijo a Noemí, que en ese momento estaba pasando por un tiempo de amargura profunda, pero Dios la volvió a restaurar, y así como su nombre significa dulzura, volvió a ser lo que era. Fíjense, voy a leer un versículo que no está acá, pero que resume un poquito también la historia, que está en el capítulo 4, 14, y dice, las mujeres le decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en la vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Así que se fue con 2 hijos y su marido, pero cuando volvió Dios no la había desamparado, sino que le había dado, ¿sí?, esta hermosa nuera que dicen sus vecinas que la amaba, que le había dado un nieto que la iba a cuidar, y que era más valiosa que tener 7 hijos, ¿sí? Y dice después que Noemí tomó al hijo de Ruth y lo puso en su regazo y fue su haya. Así que tuvo la bendición además, no solamente de tener un nieto, sino de ser como su nodriza, de ser su cuidadora, la que le enseñaba, ¿sí? Fue su abuela, ¿sí? Entonces, para cerrar, vamos a decir esto. En tiempos de crisis, cuando hay incertidumbre, como le pasó a Noemí, podemos estar desanimadas, ¿sí? Podemos pasar por momentos de amargura porque no entendemos qué es lo que pasa. Podemos pasar por tiempos de pérdidas que no logramos terminar de procesar. Tenemos que ponernos en las manos del Señor. A veces nos sentimos que estamos lejos de Dios, pero Dios está ahí. Por eso la canción que escuchábamos al principio, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, ¿sí?, a veces nos pasa que estamos sumidas en las emociones y sentimos que Dios está lejos, ¿no? Y con esto no es que decimos que debamos pasar por alto los procesos de pérdida, pero sí tenemos que estar aferradas de la mano del Señor y no temer en los tiempos de incertidumbre. Apuntar nuestra mirada a las cosas de arriba y caminar por fe, no por vista. Y Dios seguramente va a tener para cada una de nosotras una Ruth, una amiga, ¿sí?, una amiga espiritual, una amiga o una consejera que en algún momento nos haya orientado y que nos haya ayudado a seguir caminando en los tiempos difíciles, que nos haya animado, que nos haya guiado. Entonces tenemos que dar gracias a Dios por esas personas que Dios puso, ¿no? Tal vez cuando estamos atravesando la crisis no podemos ver bien qué es lo que pasa y nos sentimos como Noemí, nos sentimos vacías. Pero Dios nunca se olvida de nosotros y siempre tiene algo que nosotros no lo vemos, porque a Ruth la tenía ahí al lado, pero ella no la podía ver en ese tiempo. Y Dios la usó de una forma increíble para poder sostener y brindarle a Noemí esa familia que ella tanto ansiaba, ese nieto, esa descendencia y bueno, todo el cariño, porque dice que Ruth amaba a su suegra. Así que, bueno, la invitación es a pensar en esto, ¿no? Que en los tiempos de incertidumbre, cuando vos pensás que no sabes qué va a pasar con la economía, no sabes qué va a pasar con tus proyectos, no sabes qué va a pasar con tu vida espiritual, no sabes qué va a pasar con el servicio a Dios, estás con incertidumbre en tus vínculos más íntimos también, ¿sí? Que estemos caminando por fe, que caminemos poniendo nuestra mira en las cosas de arriba.